Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 que está integrado por Víctor Said Barriga Guzmán, Gisela Guadalupe Carranza Martínez, Fernanda Michelle de la Rosa González, Jorge Rafael Galeana Reséndiz, Jocelyn García Sabino, Mayer Jared López Andraca, Valeria Serrano Hernández, María del Carmen Villanueva López, y nosotros le vamos a hablar del capítulo 4, 5 y 6 del libro. Iniciamos con el capítulo 4, que son los análisis de situación de salud y los sistemas de salud. Empezamos con las funciones esenciales de salud pública. Estas, también conocidas como las FES, tienen como base el rescate y orientación de la salud pública como práctica social de naturaleza interdisciplinaria, que concluye la interposición del Estado y la sociedad civil. Esa también está orientada a proteger y a mejorar la salud de los individuos y también de las poblaciones. Estas funciones incluyen una serie de compromisos indelegables a cargo del Estado, cuyo cumplimiento adecuado resulta fundamental para elevar los niveles de salud y la calidad de vida de la población. Esto implica también intervenciones colectivas, tanto de las autoridades como de la sociedad civil, dirigidas a proteger y mejorar la salud colectiva y la calidad de vida de la población, como lo había mencionado anteriormente. Entre estas funciones esenciales que todo profesional de la salud debe de conocer, destaca lo que es su primer función, los cuales son los análisis de situación de salud, también conocidos como los ASIS. Estas representan un conjunto de métodos analíticos sintéticos que sirvan para apoyar y orientar la toma de decisiones de salud pública. También se utilizan para responder a diversos propósitos o necesidades de información e intervención en situaciones específicas de la salud pública. Estas permiten caracterizar, medir y explicar el perfil epidemiológico de una población, incluyendo también el de salud de enfermedad y la distribución de sus determinantes. Un ejemplo de eso serían las exposiciones a factores de riesgo en relación con las condiciones de vida. Los propósitos generales de los ASIS son, primero, medir el perfil de salud y las brechas existentes para el acceso a la atención. Esto es incluyendo el monitoreo de desigualdades de salud de los distintos grupos sociales, de acuerdo con su vulnerabilidad. Siguiente es facilitar la identificación de prioridades de salud y así también evaluar sus necesidades insatisfechas y la atención médica. De ahí apoyar la formulación de políticas y estrategias de promoción de la salud, también como la prevención, control de enfermedades y la evaluación de su pertinencia, así como también de la eficiencia. Y por último, apoyar la construcción de escenarios prospectivos de salud. El marco de la equidad y salud pública de los ASIS. De los criterios centrales de la salud pública, la epidemiología y los servicios de salud destacan el concepto y marco de trabajo de la equidad en salud. Este es un importante apoyo teórico y de referencia que permite articular la visión de salud pública con las ideas de justicia social, bienestar y desarrollo humano. Como segundo es la inequidad en salud, que representa una desigualdad injusta y prevenible, que puede ser suprimida mediante políticas sociales y de salud. Un gran número de investigaciones poblacionales proponen medidas y herramientas dirigidas a su eliminación de las poblaciones. Y como tercero, surge por la insatisfacción de las necesidades básicas de salud de grandes grupos de la población. Y ese se refleja como brechas y desigualdades injustas en las condiciones de salud y de acceso a los servicios de este tipo que los distintos grupos humanos tienen. Realmente, la reducción y eliminación de las inequidades en salud es el sustrato fundamental del trabajo de la epidemiología y también de la salud pública. Los análisis de la desigualdad en salud. En los análisis tradicionales de situación de salud pública,
se utilizan indicadores promedios nacionales para medir las condiciones de vida y salud de los países, los cuales en general muestran mejorías considerables en dichos indicadores. Un ejemplo puede ser el aumento de la expectativa de vida al nacer, que se observa en todos los países de América. Toda medición de promedios debe estar acompañada por las medidas de dispersión o de desigualdad de las distribuciones poblacionales, que es como lo había mencionado, que si se realiza el análisis de salud con indicadores desagregados tanto por condición socioeconómica o lugar de resistencia, se podrá documentar que aún existen grandes desigualdades en la distribución de esos indicadores de salud. Y bueno, con ese tipo de análisis se busca identificar a los grupos de población que requieren una mayor atención y dar una mejor respuesta a sus necesidades insatisfechas de salud. Determinar la magnitud de la diferencia en salud con respecto a un estándar o referencia y definir si las desigualdades se localizan en determinados grupos o áreas o si están dispersas desde el punto de vista geográfico. Al encontrar todo esto, vamos con la priorización, el cual es un tipo de ASIS que incorpora la epidemiología aplicada a esta importante etapa de la planificación en salud. Realmente la priorización es uno de los componentes que más puede beneficiarse de contar con procedimientos racionales, transparentes y criterios definidos y explícitos. La evaluación del impacto y la efectividad de servicios y programas de salud. En todo así de valoración de intervenciones de salud, se debe seleccionar las medidas de impacto que se estarán utilizando, ya que estas permiten demostrar si las actividades o intervenciones preventivas o curativas han sido afectadas en la población. Que por supuesto es básico poder realizar la evaluación de impacto y no solo de estructura y proceso. Componentes del ciclo de planeación en salud pública. Definir políticas, visión, identificar necesidades de salud, definir prioridades de salud, definir objetivos o metas de salud, movilizar, evaluar resultados, efectos o impactos y reorganizar las respuestas. Las características básicas de una medida de resultados a ser usada en los ASIS son que sea cuantitativo, es decir, que puede ser medida en términos cuantitativos, que sea de forma relativa, sencilla de definir y evaluar o diagnosticar, que esté estandarizada por propósitos del estudio de evaluación, que las poblaciones tanto del estudio como de control tengan un perfil de riesgo semejante. No se debe descuidar que el tipo de resultados y la medición del éxito o fracaso de un programa dependen de las preguntas y situaciones de salud a resolver, de las hipótesis de trabajo y del marco teórico usado por las ASIS. ASIS de efectividad de acciones de salud pública. Uno de los objetivos fundamentales de los servicios de salud es prestar la atención médica y preventiva con altos niveles de calidad y efectividad. Una atención con alta calidad podrá lograr los mejores resultados posibles de salud para la población de una manera consistente con las normas institucionales y las referencias de la población. Bueno, siguiente por en el proceso de revisión del efecto que tiene una actividad, intervención
programa o servicio preventivo o curativo sobre la salud de la población, se requiere de la medición en primera instancia de su eficacia, es decir, la demostración de que la intervención tenga un efecto positivo en la salud para la población en situaciones ideales y debajo en el control del investigador. Bueno, les daré a conocer lo que la definición de eficacia, efectividad y eficiencia en salud pública. La eficacia se define como el grado en el que una intervención definida, procedimiento, esquema o servicio se originan en un resultado benéfico en condiciones controladas. Por efectividad se entiende el grado en el que una determinada intervención, procedimiento, servicio en condiciones usuales, es decir, en condiciones operacionales, logran lo que se pretende alcanzar en salud para una población blanco o diana. Y la eficiencia se define, bueno, se relaciona con costos, lo que significa que permite medir los efectos o resultados finales alcanzados en relación con el esfuerzo empleado en términos monetarios. Siguiente. Okay, gracias. Medición de efectividad en programas de salud. La medición de efectividad requiere la obtención de una serie de evidencias científicas sobre el efecto que las actividades de los programas tienen en los niveles de salud de la población. En esta información se revisan dos visiones de medición, que es la efectividad desde la perspectiva clínica y la efectividad desde la perspectiva poblacional. Un ejemplo desde la perspectiva clínica es que se podría estudiar la efectividad del manejo, y desde la perspectiva poblacional se calcula la efectividad de algún programa. Siguiente. Okay, efectividad y escenarios. Una orientación que puede usarse en el análisis de resultados de la efectividad de los programas de salud incluye la comparación entre lo que sucedió después de la implementación del programa y lo que podría haber ocurrido si el programa no se hubiera llevado a cabo. Esta perspectiva está ligada a la metodología de escenarios. Sin embargo, este enfoque puede ser complejo y parece difícil su medición, ya que dependerá en gran medida de los supuestos que se trabajen y los escenarios futuros que se planteen. Efectividad y medición de la efectividad. Otra posible medición de efectividad, que es la más simple, es la que se obtiene al relacionar de forma directa el programa de salud con las actividades del programa específico y los resultados que interesa alcanzar. Esta medida es expresada como la diferencia entre el impacto planeado del programa y el logro alcanzado. Para su cuantificación, bajo este enfoque, se ha propuesto usar la llamada razón de efectividad, cuya notación es la que está ahí en pantalla, donde P es el nivel propuesto o planteado del efecto deseado, R es el resultado alcanzado del indicador de interés y C es el valor usado como control. Análisis de situación de salud sobre el impacto de las intervenciones. El concepto de intervención se usa en un sentido amplio para significar una actividad, programa o política dirigida a solucionar
prevenir y controlar un problema de salud pública o implementación de servicio de salud. El objetivo de una intervención en salud pública es conseguir un impacto positivo de salud con especial atención a la reducción de las inequidades generales en torno al problema que se trata de resolver. Bueno, en salud pública hay al menos 5 pasos para determinar la posibilidad de que una intervención tenga el impacto deseado. Uno es la valoración de la plausibilidad de la intervención. Esta se trata de una consideración previa sobre la existencia de una expectativa razonable de que la intervención propuesta funcione. 2. Valoración de la eficacia y la efectividad de la intervención. 3. Consideraciones económicas. Aquí lo básico es poder contar con los datos sobre el costo de la intervención para estar en condiciones de establecer el propuesto mínimo requerido. 4. Análisis de la capacidad resolutiva institucional. Las intervenciones de salud pública necesitan una base organizativa o institucional para su aplicación. Por lo tanto, se debe tener información sobre la posibilidad de que una organización o institución absorba la intervención, la institucionalice y la mantenga en tiempo. Y como número final están las consideraciones sociopolíticas y éticas. Estas hacen referencia a la existencia de los elementos que facilitan o dificultan la toma de la decisión de implementar las intervenciones por parte de la autoridad correspondiente. Y por último, los aspectos éticos son en especial relevantes en toda intervención poblacional. Capítulo 5 es salud ambiental. Voy yo. Capítulo 5, salud ambiental. Siguiente, por favor. Chamacos. Ya. Es primordial el enfoque derivado de la contaminación. ¿Por qué? Es de suma importancia no tomar ese tema a la ligera, porque es un problema mundial, ya que la contaminación ambiental se ve reflejada en cada rincón de nuestro ecosistema. La pregunta clave es, ¿cómo haremos nuestra labor como personal de salud? Podremos establecer ciertas estrategias fundamentales con herramientas claves para mantener un control en enfermedades y poder realizar diagnósticos certeros y así prevenir una gran cantidad de riesgos en el paciente. Siguiente, por favor. Muy bien. La salud ambiental se dedica a estudiar y controlar la salud de la población, como por ejemplo el incremento de sustancias químicas en el entorno, el cambio climático, enfermedades que se crean o efectos nocivos de plaguicidas. Siguiente, por favor. Una aportación reciente a la investigación de salud ambiental es la exploración de genética y ambiente. ¿Qué queremos decir con eso? La conservación de nuestros recursos naturales, y en ellos podemos referirnos en cómo lo destruimos con la contaminación ambiental. En México hemos provocado un descontrol sanitario y ambiental con descargas de aguas sanitarias a nuestros lagos, ríos, mares, pues entre otras fuentes donde hacemos el desagüe, provocando acabar con nuestra fauna misma y que son
pues nuestro consumo propio, ya que desaguamos y a nuestros ríos, mares y posteriormente tenemos que consumir lo mismo porque consumimos el pez o animales marinos derivados de ahí. Siguiente, por favor. Muy bien, las políticas, valores, la cultura, las creencias y los comportamientos se verán reflejados en el ambiente ecosistemático global, que esto trae un cambio climático, transporte a larga distancia de contaminación, entre otros. Eso se verá reflejado en el ambiente regional, que son los desechos o productos químicos, calidad de ríos y aire, entre otros. El ambiente regional se verá reflejado en el barrio o colonia, que será el saneamiento, seguridad alimentaria, ruido, violencia, seguridad vial, entre otros. Esto se verá reflejado en el domicilio, escuela o otros, que será la calidad de la vivencia, los desechos, productos tóxicos, entre otros. Y esto se verá derivado del individuo, o sea, de las personas, que es la salud, la biología y la genética. Estrategia de evaluación de riesgos. Es un instrumento para asegurar la toma de decisiones que esté basada en la mejor evidencia científica disponible para ayudar que los recursos económicos estrategias, como se dice ahí, nos van a ayudar a priorizar ciertos mayor contaminación en nuestro entorno para poder así reducirla al mínimo. ¿Qué sigue, por favor? ¿Me podrías cambiar? La salud ambiental, como bien lo dice, se divide en 3 partes. Biomédicas, que esta se trata de la epidemiología, toxicología, nutrición, estadística, promoción de salud. Esto quiere decir que, como lo dice su nombre, por así, es todo aquello que se encarga de nuestro buen desarrollo en la salud, tanto enfermedades como contaminantes y virus que se cultivan en laboratorios. Social, antropología, sociología, ciencias políticas, comunicación, legislación y economía. Y las ambientales, que es la geografía, geología, ciencias de la atmósfera, ecología, química ambiental, ingeniería ambiental y agronomía, que esta se basa en nuestro ambiente, como su nombre lo dice. Aquí sigue, por favor. Se pueden hablar sobre 3 grandes disciplinas, como ya las vimos, las sociales, ambientales y biométricas, que las ambientales son las que permiten entender contextos geográficos. Como lo dije, es el entorno en el que nos relacionamos día a día. Las sociales, que por un lado ayudan a comprender la relación entre grupos e inequidades. Y las biométricas, dentro de estas disciplinas, la nutrición, que permite establecer grupos de mayor riesgo. ¿Qué sigue? La investigación ambiental. Esto se relaciona con la epidemiología. Se evalúan los riesgos frecuentemente utilizada en los sitios contaminados. Un ejemplo, el dengue, pues se desarrolla donde hay mucho monte, mucha pastura, donde hay mucha basura y donde hay desechos de agua. Así que es lo que estudia la epidemiología, las causas de la enfermedad.
¿Le puedes cambiar, por favor? La evaluación de los riesgos se define como un proceso cuantitativo que se lleva a cabo para caracterizar la naturaleza y la magnitud de los riesgos potenciales para la salud pública, de la exposición o sustancias peligrosas, contaminantes o agentes liberados de sitios específicos. ¿Le podrías cambiar, por favor? Bueno, aquí tenemos un esquema donde nos dice cuáles son las causas de la exposición al plomo a las personas. Por ejemplo, de la minería e industrias, pues el plomo sale a través del aire. Y lo que hacen los seres humanos es inhalamos todo ese plomo y pues por ahí se da por medio de la ingestión. También por las chimeneas de los restaurantes, por el humo que salen de los carros que están ya un poco viejos, el polvo en las casas, las tuberías de plomo, especialmente cuando toman agua de ahí, cuando se cepillan los dientes, todo eso lo inhalan y pues juegan con esa agua en sus bocas. La pintura con plomo, especialmente en los niños, que suelen jugar con sus juguetes, se los echan a la boca. También las latas en donde vienen los alimentos. Ahí se almacena todo ese plomo y pues causa enfermedad en los humanos. ¿Le podrías cambiar, por favor? Bueno, también aquí nos dice sobre otras cosas que nos pueden generar varias patologías. Por ejemplo, el ozono nos ocasiona congestión nasal, también asma, irritación en los ojos, que es la conjuntivitis, menor resistencia a las infecciones. El ozono se va a encontrar pues en la atmósfera con tantos contaminantes como son la pólvora de los juegos pirotécnicos, la pirotecnia en Navidad en los pueblos, también en el humo de los carros, en el humo de los aviones. El plomo, como ya lo había dicho, pues afecta más que nada el desarrollo del feto en las mujeres embarazadas. Al absorber el plomo, pues afectan las deformidades del bebé o del producto. Las partículas suspendidas pues provoca bronquitis, irritación en la nariz y en la garganta, mayor mortalidad en adultos mayores. Estas pues las vamos a encontrar pues en el polen, en el polvo de las casas, ya que hay muchas casas que no las asean, en el humo de los aviones. También la podemos encontrar en el humo del tabaco, no solo de la persona que fume, sino en la persona que está absorbiendo todo ese humo que se le llama fumador pasivo. El monóxido de carbono, eso lo vamos a encontrar en los volcanes. Si una persona vive cerca de volcanes cuando hace erupción, todo eso que se respira es tóxico para el cuerpo. También en el petróleo, cuando hay derrames, por ejemplo, en las embarcaciones, con las personas que se están bañando en la playa, todos esos químicos que arroja la embarcación. También el óxido de nitrógeno, que ocasiona daño pulmonar. Esto generalmente se encuentra en los trabajadores que soldan metales, en el humo del tabaco, también cuando se quema madera, cuando se quema basura, todo esto arroja esos químicos. El monóxido de carbono, que provoca la reducción del transporte del oxígeno con la sangre. Esto se da cuando se quema mucho carbón, las personas que viven cerca de las fábricas, cuando también se cocina con gas, si no están en un lugar donde esté abierto, donde salga el aire, pues todo esto se va a acumular ahí y va a absorber el ser humano. En los incendios, también cuando se derrama diésel,
petróleo. ¿Le podrías cambiar, por favor? Bueno, el cambio climático también ocasiona diferentes patologías. Pues el cambio climático nosotros mismos lo hemos, lo hemos hecho, pues le hemos hecho mal al planeta. Y también con el cambio climático se pueden generar enfermedades transmitidas por vectores, como lo es el dengue, el paludismo. Si no tenemos nuestra zona limpia, bien desmontado, bien higiénico, por ejemplo, luego ¿cómo se le puede decir? Se transmiten las garrapatas, pues, por los perros, si no los bañamos, todo eso ocasiona enfermedades. Los golpes de calor, especialmente a las personas mayores de 65 años, son las que más daño sufren. El incremento de enfermedades respiratorias debido a la interacción con contaminantes, como los que ya mencioné anteriormente. Las enfermedades diarreicas en niños, en las muertes y heridos de traumatismos, debidos a la intensidad y el número de huracanes. Todo esto y más importa mucho el nivel socioeconómico de las personas, ya que muchas personas, por ejemplo, están sus niños jugando en el suelo, absorben todas esas bacterias. Cuando hay huracanes, también hay mucho más enfermedad como el dengue, como todo eso que nosotros mismos lo ocasionamos, pues, por el cambio climático. ¿Le puedes cambiar? Bueno, pues los niños son los más vulnerables a padecer estas enfermedades ambientales. El efecto de una agresión puede inferir a su desarrollo. Son menos capaces de metabolizar y de eliminar tóxicos. Aspira más contaminación del aire en relación a su peso corporal de un adulto o en circunstancias similares. Por el estado de malnutrición y condiciones de vida, pueden estar expuestos a varios contaminantes que pueden actuar en su organismo. Como ya lo había dicho, pues el nivel socioeconómico importa mucho, ya que pues si se tiene el dinero, pues se va a poder alimentar bien al niño, y si no, pues va a tener que comer lo que le puedan dar sus padres, no importa si sea nutritivo o no. Y la pobreza en familias de menos capacidad de protegerse, como ahí está un ejemplo en las imágenes. Hay pueblos que ni siquiera tienen para comer, no hay fuentes de trabajo, no hay cómo solventar los gastos y los ambientes físicos en que se vive, si no existe higiene, si no existe una educación para la salud, lo que deben de hacer las personas, si no llevan un control de vacunas, etcétera. ¿Le puedes cambiar? Bueno, algunas instituciones que tienen relación con el sector salud ambiental es la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios. Esto, pues, estudia eso, los riesgos que pueden ocasionar enfermedades, ya sea, como lo había dicho, pues, el riesgo de contraer dengue. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es el que estudia si está en condiciones el agua que les están mandando a sus poblaciones para los humanos. El Instituto Nacional de Salud Pública, la Comisión para la Cooperación Ambiental, que como ya lo había dicho, pues esto se relaciona al ambiente. Si están en condiciones de vida, si se vive en un lugar sano donde no haya ratones, pulgas, piojos, etcétera. El Centro para la Investigación del Desarrollo Internacional, la investigación es muy importante porque a través de la investigación podemos prevenir lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y tomar cartas en el asunto. El Tratado de Libre Comercio también, que ahí
como dice, se tratan diferentes naciones. Un ejemplo, cuando aquí se agotaron los cubrebocas, pues le pidieron a Estados Unidos que si les podían vender, o sea que comercian países con otros países. Por último, vamos a hablar sobre el capítulo 6, que es la ciencia del comportamiento, identificación y manejo de riesgos para la salud. Aquí los cambios demográficos influyen de manera importante, puesto que en la salud de una población, vista en conjunto los que se observan, en la actualidad han sido como descritos mediante el concepto de transición, que es la transición demográfica, como la reducción de las tasas de mortalidad o un aumento en la esperanza de vida, que en donde se observa un descenso en las tasas de fecundidad. ¿Puedes cambiarle, por favor? ¿Qué es la transición demográfica? La transición demográfica en sí es el proceso por el que pasa una población que se caracteriza porque comienza con una disminución de la tasa de mortalidad, que luego se combina con tasas bajas de fecundidad, y esto es lo que ocasiona a largo plazo con un crecimiento natural bajo, pudiendo llegar a ser nulo o hasta negativo, y un envejecimiento de la población. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Aquí en el recuadro se muestra un importante ingrediente por nivel socioeconómico, en donde México es la razón de los fallecimientos, que es mayor en las zonas de alta marginación, sus indiferenciales, donde sus razones son mucho mayores en países vías de desarrollo como en los países desarrollados. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y por último, los determinantes sociales de salud son las características del entorno y de los individuales que afectan sus condiciones de vida, como su comportamiento y que tienen efectos sobre la salud. Las características del entorno de los individuos que afectan sus condiciones de vida y su comportamiento y que tienen efectos sobre la salud. En estos hay 3 determinantes sociales que son la pobreza, la discriminación, la vivienda pobre, y se le agrega la falta de trabajo y las condiciones poco saludables de la infancia. Esos son determinantes de la mayor parte de enfermedades y muertes en los países. También debemos comprender la importancia del análisis de la etnicidad como un determinante de las condiciones de salud. En el nivel socioeconómico pueden generar cambios en la salud a través de la exposición diferencial a factores de los riesgos y acceso de los servicios de salud de calidad. También el nivel socioeconómico pues, puede generar o afectar cambios en la salud por los países pobres que tienden a presentar peores resultados sanitarios que los países más pudientes. También debemos reconocer la existencia y valorar las medicinas tradicionales y alternativas como parte de los sistemas de salud. Debemos reconocer y valorar la medicina doméstica y el saber popular o informal. Se han identificado 3 sectores en el cuidado de la salud, que es la medicina popular, la tradicional y la profesional. En la popular vamos a hablar que es la que se han venido aportando desde varios años atrás y que tienen procedimientos ancestrales y aportes favorables a la salud. La medicina tradicional es la suma de los conocimientos y habilidades, también de prácticas basadas en teorías y experiencias oriundas de diferentes culturas. Y la medicina profesional habla que es la que se ha desarrollado a través de la ciencia y que son medicamentos químicos que se utilizan para curar o prevenir enfermedades. Y esto sería todo nuestro equipo. Gracias por su atención.